Bueno, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas. No sé si estás por primera vez acá, si te estás sumando hoy, si sos nuevo o nueva, pero bueno, te quiero dar la bienvenida a este grupito. Este grupo que, bueno, en un principio de este año empezamos con libros de desarrollo personal. Como ven, son libros, algunos más viejitos, otros más nuevos, pero siempre todo recae en el mensaje final que es seguir interrogándonos, seguir mejorando, y bueno, y trabajar en nosotros mismos, que yo creo, y bueno, creo que todas las personas que están acá también lo creen, que es la única forma de poder crecer, ¿no? O de alguna manera avanzar en esto que llamamos vida. Así que bueno, vamos a empezar con esta clase, con el bloque número 4. Es la clase número 23 de equipo consciente, por eso está ahí nombrada como la clase 23. Y vamos a hacer el bloque número 4 de tus zonas erróneas. ¿Sí? Puntualmente un libro que, como decimos siempre, nos viene a traer mucha conciencia, mucha escucha, y yo creo que también un poco es el camino más largo, se puede decir, ¿no? El camino más difícil, ¿no? Que es el de mirar hacia adentro y no estar por ahí señalando afuera por las cosas que me suceden, sino que empezar a ser más serenos, poder interrogarnos más y poder ser como más conscientes de lo que sucede adentro nuestro. Un poco lo que nos viene a traer también este estudio de las emociones, que es muy, pero muy importante para poder relacionarnos y para poder seguir andando en la vida. Así que vamos a hacer un poco el repaso del bloque 3. En el bloque 3 habíamos hablado de las tres zonas erróneas, que había sido el capítulo 7, 8 y 9. La primera era romper la barrera del convencionalismo. Habíamos hablado de esto de no estar siempre pendiente a lo que es políticamente correcto, de no estar siempre pendiente de lo que se hace o lo que se espera que yo haga o lo que deba hacer, sino que también ir un poco hacia mí mismo, buscar un poco mi verdad, entender un poco qué es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo que es para mí la ley mía interna, y poder ser coherente en base a esa ley sin esperar este convencionalismo o actuar en base a eso que es políticamente correcto. Habíamos hablado también que las leyes no son eh, siempre iguales para todos los contextos y para todas las personas. Por ende, bueno, eso también lo toca en el libro. Y por ende también es muy importante desde el lado del desarrollo personal, siempre hablando, ¿no? Empezar a ir hacia adentro y buscar cuál es nuestra verdad, buscar qué es lo que nos alinea con nosotros. Después empezamos a ver a la justicia, ¿no? Esperar todo el tiempo que haya justicia. Esto lo nombra Wayne Dyer como otra zona errónea, esperar que haya justicia en el afuera para que me vaya bien a mí o para yo actuar en base a la justicia, y si no hay justicia tener que señalar afuera porque no está habiendo justicia para que yo pueda prosperar, para que yo pueda crecer. Como habíamos visto, el mundo no es justo, lo dice en el libro, en la naturaleza no hay justicia. Entonces si yo estoy esperando constantemente la justicia del lado afuera para poder accionar, para poder actuar y para poder crecer, voy a estar viendo algo erróneo, ¿no? Bueno, justamente una zona errónea. No estoy viendo o me estoy distrayendo de lo que realmente me pueda hacer crecer a mí, de lo que realmente pueda hacer que yo vea las cosas de diferente manera y me ponga a accionar con mi realidad, que es diferente a la de todo ser humano. Y por último, habíamos hablado de la procrastinación, la postergación, habíamos visto estrategias para esta zona errónea que él la llama la zona errónea universal que el ser humano tiene, esto del postergar, el dejar para mañana o el dejar para más adelante, que en definitiva él dice que no deja de ser como esta cuestión de no, no encontrarme con lo que tengo que hacer desde un lado digamos, más desde el presente, y siempre ir postergándolo y ir pateándolo para no encontrarme con eso, que eso, bueno, habíamos visto, provoca el aburrimiento y, bueno, hace todo el ciclo que
nos deja de vuelta en el mismo lugar a donde arrancamos. Y lo importante, como siempre decimos, es el diálogo interno, que lo toca muchísimo, el diálogo interno. Este libro fue publicado en el 1978, creo. Había visto por acá. 1978. Se habla un montón del diálogo interno. Fíjense que nosotros últimamente se está hablando mucho de esto de la importancia del diálogo interno y demás como base fundamental. Bueno, ya en esa época ya se estaba hablando un montón y la importancia que da al diálogo interno para poder avanzar. Ahí creo que hay un micro prendido. Si pueden apagar los micros, porfa. Muchas gracias. Bien, vamos a ver ahora el bloque número 4. Arrancamos con el capítulo 10, que se llama Proclama tu independencia. Estos dos bloques, perdón, capítulos, son dos capítulos que, bueno, todo el libro, todas las zonas erróneas nos tocan a todos los seres humanos, pero puntualmente estos dos capítulos van mucho más quizás a las relaciones conyugales y también un poco a la familia, ¿no? Entonces, en este primer capítulo, esta primer zona errónea que habla de proclamar la independencia, habla de abandonar el nido psicológico, ¿no? Habla de abandonar el nido psicológico, que es una de las tareas más difíciles que tenemos en nuestra vida, porque puntualmente el nido psicológico, lo que nosotros consideramos como nuestro nido, principalmente es la familia y justamente habla del deshacerse, pero del sentido en el sentido de para proclamar tu propia independencia, para crecer, del deshacerte de ese nido psicológico, del deshacerte de la dependencia que provoca ese nido psicológico, ¿no? Entonces, nos dice que la sociedad establece siempre patrones de cumplimiento de lo que se espera de nosotros en ciertas relaciones. O sea, lo que habla el libro es que nosotros vamos transfiriendo el nido psicológico desde la familia hacia otras relaciones en nuestra vida, que bueno, las figuras principales, digamos, dentro de esta dependencia del nido psicológico de las que habla Wine, son los padres, las figuras de autoridad, los seres queridos, los hijos. ¿Sí? Siempre va a estar orientado mucho más a la familia porque es nuestro mundo y es ese nido psicológico que tenemos. Entonces, lo que habla puntualmente es que lo que es el nido psicológico y lo que no es. ¿Sí? Lo que es el nido psicológico es convertirte en vos mismo. O sea, buscar lo que sos, buscar tu independencia, proclamar tu independencia, empezar a salir un poco de los esquemas que vos creías conocidos y que te generaban una especie de dependencia, porque volvamos a la idea central, lo que hace este capítulo es darte a entender de que el error está en generar o ver esta dependencia. A ver, vamos a ver que el micrófono está. Mari, tenés el micrófono prendido. A ver si te lo puedo silenciar. Ahí está, buenísimo. Gracias. Bien, entonces, convertirte en vos mismo es lo que justamente acude él a abandonar el nido psicológico, ¿no? Y no es una ruptura. ¿Por qué quiere ir a esto? Porque dentro de lo social o lo que nosotros tenemos como creencias, el abandonar el nido o el proclamar la independencia, de hecho socialmente hoy lo podemos ver muchísimo, se demoniza un montón, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente vos te estás desprendiendo de algo que vos tenés que sentir como algo tuyo, algo propio. Y bueno, la familia es justamente lo que es más fuerte, lo sentimos mucho más fuerte. Pero nos está diciendo que no es una ruptura, es justamente una forma de reclamar nuestra propia independencia y nuestra propia libertad, que es lo único que nos va a ayudar a crecer, ¿no? Y a ser libres. Entonces, habla de la dependencia. La dependencia es una no elección, dice, es una necesidad u obligación. Cuando nosotros sentimos dependencia hacia un grupo de seres humanos, sentimos dependencia hacia relaciones, hacia personas o hacia nuestra propia familia, si nosotros estamos sintiendo dependencia, es una necesidad o una obligación, ¿sí? Y el problema dice que no está en esa relación en sí, ¿no? O sea, no está en la relación con tus padres, no está en la relación con tu pareja, que tenés dependencia o en la relación con tus hijos, sino que está en la obligación. O sea, está en el sentir que vos estás obligado a esa dependencia.
¿sí? Entonces la obligación engendra culpa y dependencia, mientras que la libre elección inspira amor e independencia. De vuelta volvemos a lo mismo, recuerden en los bloques anteriores habíamos hablado que siempre la pregunta base era ¿desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo? Bueno, en esta parte también se engloba obviamente en las relaciones y en cómo me estoy relacionando con el otro desde el amor o desde el miedo, y acá lo dice, ¿no? Esta obligación engendra culpa, la culpa es una emoción del miedo, ¿no? Y la dependencia. Eh, y la elección inspira amor e independencia. Y acá extraje un fragmento del libro que dice, en el momento que sientes esa necesidad te vuelves vulnerable, eres un esclavo. Si te deja la persona que necesitas o cambia de parecer o se muere, caerás inmovilizado, te desmoronarás e incluso podés morirte. Pero la sociedad nos enseña a ser dependientes de una cantidad de gente, empezando por los padres. Y podría ser que tú sigas aún con la boca abierta, esperando a que caigan los gusanos de muchas de tus relaciones más significativas. Mientras pienses que tienes que hacer algo porque es lo que se espera de ti en cualquier relación, y el hacerlo te provoca resentimientos contra esa persona y el no hacerlo te carga de culpa, puedes estar seguro de que tenés que ocuparte de esta zona errónea. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la alarma? ¿Cuál es la alarma que dice Wine que está en estas relaciones que podés llegar a sentir dependencia? Justamente esta obligación, ¿no? El sentirte obligado, la culpa por seguir manteniendo una relación puede llegar a marcarte la alarma de la zona errónea. Dentro del capítulo hay cuatro subcapítulos que habla de la trampa de la dependencia en la educación de los hijos y en la familia, diferencias entre familias dirigidas a la independencia y dirigidas a la dependencia, dependencia psicológica y crisis matrimonial. Esos tres, los invito a que lo lean, si no los leyeron todavía, no vamos a adentrarnos en esos tres. Vamos a hablar puntualmente de este cuarto. La gente te trata mal como tú le enseñas que te traten. Perdón, la gente te trata como tú les enseñas que te traten. Te trata tal. Bien. Verdad incómoda. La dependencia no es algo que simplemente sucede por el contacto con gente dominante. Como todos los comportamientos de las zonas erróneas, es una elección. O sea que yo estoy eligiendo, dice Wine, que una relación sea con alguien que tenga este contacto dominante, ¿no? O sea, él lo que está diciendo es que le estoy enseñando a una persona a tratarme. Le estoy enseñando a una persona cómo tratarme, y si yo me quedo en situaciones en las que yo siento que me están tratando mal, es porque yo estoy eligiendo eso. ¿Sí? Ese es el punto de vista que nos está dando Wine, que no es no es errado, hemos hablado mucho de esto y tiene un punto de vista bastante acertado. Le estás enseñando a la gente a que te domine y te trate de la manera que te trata. Si una de las partes de la relación se rehúsa a dejarse manipular por la otra, el otro dejará de hacerlo. Entonces habla de que si empezás a cambiar un poco la bola y empezás a darle la posibilidad a la otra persona de que aprenda a cómo tratarte, fíjate que no es ni imponerle nada, ni decirle, o sea, no sacarle absolutamente nada, sino que mostrarle la manera en la que vos querés ser tratado. De esa forma, ese dominio de alguna manera se disuelve. ¿Sí? Si respondes con las actitudes sumisas esperadas, le estás enseñando al otro lo que tolerarás. Muchas veces, que más adelante lo vamos a estar en una diapositiva, muchas veces pensamos, y el diálogo interno es por qué me trata así esta persona, por qué no me trata como yo me merezco que me traten, o por qué está cometiendo digamos, esta acción sobre mí, ¿no? O sea, por qué me está tratando de esa manera. Y lo importante acá es cómo estoy siendo yo en base a ese trato, porque tampoco entiendo el punto de vista de la otra persona, porque no puedo estar en ese punto de vista, y por ende quizás al haberme tratado de esa manera y yo haber aceptado, se volvió algo normal y natural. ¿Sí? Es mi responsabilidad. Entonces, dice, tú puedes aprender a enseñar a los otros a tratarte de la manera que te gusta que te traten. De esa forma, vas a empezar, dice Wine, a restablecer relaciones o a generar otra conectividad con la gente, con estas relaciones dominantes, ¿no? Para que la gente, para que las otras personas, para que el grupo también, porque hay una conciencia social en un grupo que podés también estar disconforme en el trato, puedan llegar a tratarte como querés que te traten. Por ende, al final, ¿quién es el que decide? La respuesta es obvia. ¿Dónde está la solución, según Wine? Dice,
la pregunta que me hago, o sea, el autodiálogo, como decíamos recién. ¿Por qué no me tratás mejor? Es la pregunta que generalmente nos sale cuando hay alguien que nos está tratando mal o nos está tratando de una manera que no queremos, ¿no? Entonces la pregunta que me hago, dice, es la que tiene que cambiar. En lugar de preguntarme por qué no me tratás mejor, ¿sí? Preguntarse qué es lo que estoy haciendo yo para que me trate de esa forma. O qué es lo que estoy dejando yo, por ahí decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy dejando para que me trate de esa manera? Poner el enfoque en vos empieza a cambiar las reacciones. O sea, no poner el enfoque en el otro, sino empezar a poner el enfoque en uno mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estoy dejando que esta persona me trate de esa manera para empezar a cambiar las reacciones? Algunos de los comportamientos de dependencia más comunes: sentirse incapaz de abandonar el nido o abandonarlo con sentimientos de culpabilidad por los dos lados. Recuerden que habíamos hablado también acá que el sentimiento de desde dónde hago lo que hago es importantísimo. Por ende, eso es lo que genera, en realidad eso es lo que se termina creando en mi realidad, ¿no? El sentimiento detrás de lo que hago. Entonces, si yo estoy sintiendo culpa por cualquier cosa de lo que esté haciendo, lo más seguro es que sienta o esa energía se materialice a mi alrededor porque es lo que estoy sintiendo detrás de la acción. Si yo en realidad no estoy sintiendo culpabilidad por lo que hago y siento amor, se va a crear otra cosa. Sentirse obligado a visitar a alguien, a telefonear, mandarle un WhatsApp, hacer de chofer y demás, ¿no? No debes sentirte obligado nunca a visitar a nadie, ni a mandar mensajes, sino que tiene que nacer desde un interés genuino, ¿sí? Siempre. Em, Decir alguna frase como no le puedo decir lo que siento porque lo puedo lastimar. Dejar de hacer cosas que estén alineadas a uno mismo por miedo a lastimar. Desde el miedo lo hago, porque estoy teniendo miedo a lastimar a alguien. Dejar que los demás te ordenen, dejar que otros tomen decisiones en tu lugar o pedir consejos o aprobación siempre antes de tomar una decisión. Em, Creo que lo habíamos visto en la número uno, ¿sí? En la de aprobación de los demás. Todo el tiempo no poder tomar decisiones por mí mismo porque estoy esperando a que alguien apruebe esa decisión y que estoy preguntando todo el tiempo, che, ¿y vos qué pensás? ¿Y vos qué pensás que esto y lo otro? Entonces, básicamente estoy dejando que otros tomen decisiones en mi lugar. Si pido consejos constantemente. No está mal pedir consejos, pero si estoy pidiendo por todo, estoy haciendo que otras personas decidan por mí. Mentir o actuar de forma incoherente a lo que sos para no perturbar a otros. Amoldarme, amoldarme a un grupo, amoldarme y no ser coherente con lo que yo soy por miedo a no encajar o por miedo a que no me acepten o que sí o sí tengo que ser de esta manera porque si no, no puedo conformar en un determinado grupo o no puedo tener una determinada persona. También. Y dice Mar, reprimir el pensamiento crítico por miedo. Totalmente. Reprimir pensamientos críticos por miedo del qué dirán, de lo que pensarán, de lo que me van a llegar a decir. La dependencia puede parecer algo inocuo e inocente, pero en realidad es el principal enemigo de la felicidad, de la plenitud y de la posibilidad de realizarte. ¿Sí? Entonces, esta dependencia a veces, bueno, muchas veces es inocente. Esta dependencia a alguien o a un grupo o a la familia o a lo que sea, ¿no? Muchas veces es inconsciente. Pero dice es el principal enemigo de la felicidad. Y claro, ¿por qué? Porque yo no estoy alineado con realmente lo que quiero hacer. Si todo el tiempo estoy pensando en el otro, como que no está mal pensar en el otro de vuelta, pero siempre desde qué punto hago todo, ¿no? Desde dónde lo estoy haciendo. ¿Cómo liberarte de ella? Escribí tu propia declaración de independencia en la que anunciás claramente ante vos y para vos que querés funcionar en todas las relaciones humanas, eliminando por completo las manipulaciones externas. ¿Sí? Una manera de poder hacer esta declaración, si es escribiéndola, es poniendo en papel toda esta decisión que vos estás teniendo para eliminar por completo esas actitudes.
Habla con todas las personas de quienes te sentís dependiente psicológicamente y declara tus propósitos de funcionar independientemente. Bueno, hablarlo siempre, la comunicación es siempre un punto clave, una llave fundamental. Hace asociación limitada para tratar con la gente dominante de tu vida, ¿sí? Ponete una determinada cantidad de minutos para relacionarte. Si no querés hacer algo, decirle, no, yo no quiero hacerlo y observa cómo reacciona la otra persona. Esto es, o sea, es literalmente muy sanador, ¿no? O sea, la asociación limitada, habíamos hablado ya también, lo importante que es hacer asociación limitada sanamente con la gente que puede llegar a establecer una especie de dominio, ¿sí? Si nosotros ya lo identificamos, y ponerte una determinada cantidad de minutos para poder relacionarte, para poder charlar, para poder estar. Si sabes que en un determinado grupo, no sé, sucede que de alguna manera no aprueban lo que vos hacés y cada vez que vos vas a ese grupo te agarran de punto y te van a... Se ríen de lo que estás haciendo ahora, de tu nuevo proyecto, de tu nuevo emprendimiento, lo que sea que estés haciendo es un cambio para vos y a modo de, no sé, de risa, pueden llegar a tomárselo de esa manera. Quizás en algunos momentos vos también lo tomaste como risa y eso quedó como algo normal y se siguió fomentando, pero puede llegar a ser de que no lo querés. Entonces, está bueno poner como estas cuestiones, hacerlas conscientes y también accionar en coherencia a uno mismo para poder empezar a sentirse de manera diferente. Si te sentís obligado a visitar ciertas personas, pregúntate si quisieras que otras te visiten simplemente porque se sientan obligadas a eso. Si no es así, otorga un trato correspondiente a quienes estás tratando de esa manera. Si nunca sientas obligación por visitar a nadie, porque seguramente, lo más seguro es que tampoco te guste que alguien se sienta obligado a visitarte a vos. Reconoce tu deseo de intimidad, de no tener que compartir todo lo que sentís si experimentás con alguien. Sos único y sos privado. Si sentís que tenés que compartir todo, no tenés elección y en consecuencia sos una persona dependiente. O sea, no tenés que estar compartiendo absolutamente todo, tenés tu intimidad. En base a esa intimidad también y el trabajo de esa intimidad y el serte sincero a vos mismo también se trabaja la autoestima, la autoconfianza y la capacidad de decidir por vos mismo, porque si no es como que cuando vas a decidir por vos, siempre vas a estar preguntándole al otro si te aprueba y cómo, y te vas a estar abriendo de vuelta. Esto que decíamos, cuida tu energía es muy valiosa y trata de saber a dónde la depositas. Recordá que no tenés la responsabilidad de hacer feliz a los demás se hacen felices a sí mismos, una verdad que nos cuesta muchísimo entender a nosotros, los seres humanos, cuando pensamos que tenemos la responsabilidad de hacer feliz a alguien. No, todas las personas se hacen felices solas, o no. Recordá que el hábito no es razón suficiente para hacer algo, cualquier cosa que sea. El que siempre hayas estado sometido a los demás no es un motivo ni justificación suficiente para seguir estándolo. ¿Sí? O sea, no generes esta cuestión de que, bueno, está bien porque siempre sucedió de que soy de esta manera, entonces es un hábito que, bueno, que si yo soy consciente y me está haciendo mal, lo tengo que erradicar o lo tengo que modificar o de alguna manera tengo que ir hacia otro lado, ¿no? La clave de una vida eficiente reside en la independencia. El nido es un lugar maravilloso para que se desarrolle el niño, pero abandonar el nido es aún más maravilloso y podés sentirlo así tanto el que se va como el que se queda observando el despegue. Bien, entonces acá terminamos el capítulo uno. De vuelta, repito, hay muchos subcapítulos dentro del capítulo que hablan de cosas muy interesantes, tanto de matrimonio como de relaciones, como de relación con los padres y con la familia, ¿sí? Son bastante interesantes, así que quienes no lo hayan leído o si lo están leyendo, se los recontra recomiendo. Y acá Lau pone un comentario, así como no podemos hacer felices a los demás, tampoco tenemos que depender de nadie para hacerlo, totalmente. O sea, la felicidad es propia, es nuestra responsabilidad y es la responsabilidad de cada quien para para que pueda seguir eh, creciendo en la vida. No tenemos que tomarlo nosotros como responsabilidad. Bueno, y capítulo 11 adiós a la ira. Em, este capítulo yo creo que también toca a muchísimos seres humanos. Creo que la ira es una emoción, en este caso, bueno, zona errónea,
pero una emoción que se va como acrecentando más bueno, con todas las cosas. Si no somos conscientes, hoy hay una ola que nos está llevando permanentemente. Si no se dieron cuenta, la ansiedad es como, yo creo que está siendo una epidemia mundial. Hay muchas cosas que están llevando a la ansiedad constante, a que sintamos que permanentemente tengamos que estar al 1000% todo el día. Y bueno, y la ira es una de las resultantes también en cuanto a este control que nos vende un poco el sistema, ¿no? La sociedad, o sea, como que todo el tiempo tenemos que estar controlando todo y que las cosas sucedan de una manera que nosotros queremos que sucedan, y si no suceden de esa manera, ahí aparece la ira, ¿no? Que es una reacción inmovilizante, dice Wine. Se experimenta cuando nos falla algo que esperábamos o algo con lo que contábamos. Toma la forma de rabia, hostilidad, de agresión contra alguien o incluso de silencio amenazante, ¿sí? Em, Mara dice, el mejor ejemplo de ira es el dibujo de la película Intensamente. Sí, sí, totalmente. Bien. Y ahí Lau recomendó la peli de Netflix El vecino gruñón. Así que buenísimo. También para poder ver la ira. Bueno, características de la ira. Deseo que el mundo y la gente sean diferentes de lo que son. O sea, todo el tiempo estoy deseando que la realidad sea diferente, o la realidad del mundo, la gente, lo que sucede, sea diferente de lo que es o esté alineado a mi control, ¿no? A lo que yo creo que tiene que ser. Dice que es una elección y un hábito. O sea, yo estoy habituado a sentir ira en los momentos en los que las cosas no suceden como yo lo preveía o lo planeaba, ¿no? Es una reacción aprendida ante la frustración. Es una forma de locura, dice, se es loco cuando no se puede controlar el propio comportamiento. Y puede producir hipertensión, úlceras urticaria, palpitaciones cardíacas, insomnio, cansancio e incluso enfermedades cardíacas. Todo eso puede llegar a producir la ira incesante. Entonces, nos habla de que la ira es resultante de un pensamiento. Como todo, sucede en base a un pensamiento, a lo que yo estoy viendo, a algo que está sucediendo, y mi pensamiento, o sea, lo que sucede en base a eso que yo estoy viendo dentro de mi cabeza, es un poco el resultante de lo que experimento como el enojo o esa frustración, enojo llevado a otro nivel que se denomina ira, ¿no? Entonces, en un ejemplo, si yo soy jefe y hay una reunión de un empleado mío. Yo soy un jefe muy, muy organizado, muy puntual. Considero que la puntualidad es una forma de respeto hacia mí, y con este autoconcepto que yo tengo y esta forma en la que yo me percibo, y que también percibo que mi personal me ve y me respeta. Si no llegan a la reunión a horario, me están primero desacreditando, me están faltando el respeto y bueno, se produce un pensamiento negativo en mí. Entonces, hay un supuesto caso en el que yo tengo la reunión con uno de de mis empleados y no llega a horario. ¿Sí? Entonces, el pensamiento que yo tengo automáticamente, ¿cuál es? Esto no debería ser así, porque Juancito ya sabe que a mí me pone los pelos de punta que no lleguen a horario. Es una falta de respeto, no me está respetando, no está respetando mi tiempo. El tiempo es lo más valioso que existe, y si no respetan mi tiempo, yo me enojo, ¿no? Entonces lo que sucede ahí, en base al pensamiento, que es la semilla original, se experimenta el enojo, la frustración y el enojo, que llevadas a niveles altos llegan a la ira. Y en base a esa experimentación de frustración y enojo, resulta en mi acción. O sea, ¿qué es lo que yo hago? Que generalmente es una reacción, ¿no? Muchas veces desde la ira lo que hago es reaccionar. No, no hay mucho pensamiento frío, porque lo que estoy haciendo es, en base a ese pensamiento y a esa emoción de rabia y enojo, yo reacciono. Entonces lo que hago es gritarle a la persona cuando llega. No, no la trato bien, le grito diciéndole que sabe por qué tiene que llegar temprano, que no tiene que llegar más tarde, que tiene que ser así, 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 y lo despido, ¿sí? Decido despedirlo de su puesto. Entonces,
Lo que provoca un pensamiento en base a lo que yo percibo, ¿sí? Provoca una reacción, o sea, yo estoy reaccionando a ese pensamiento, a esa emoción que me está despertando lo que sucede, porque no está alineado a lo que yo quiero que suceda, y eso es una acción, ¿no? O sea, genera una acción. Negativa también, o sea, después viene un bucle, porque obviamente hablando ya desde más largo y tendido, eso sigue haciendo como una especie de ciclo, ¿no? Hasta que yo hago consciente que tengo que empezar a elevar. Ahora después vamos a ver un poco los niveles de conciencia de un cuadrito, pero empezar a elevar un poco el pensamiento y salir un poco de esa ira, de ese enojo, de alguna forma, porque si no estoy en un bucle. Mientras aceptes a la ira como parte de lo que significa ser un ser humano, tendrás razón en aceptarla y en evitar ocuparte de su eliminación. Mientras aceptes a la ira como parte de lo que significa ser un ser humano, tendrás razón en aceptarla y en evitar ocuparte de su eliminación. ¿Sí? Esas veces decimos, yo soy así, o sea, no puedo cambiar, yo ya soy así, me enojo por todo, tengo pocas pulgas, ¿no? Y justificamos, ¿no? O sea, como que ahí hay como una inacción de cambio, porque porque claramente es difícil cambiar un hábito de muchos años, ¿no? Pero bueno, justamente entender que la ira desenfrenada no me va a llevar a ningún lugar sano, va a hacer que empiece a querer cambiar. Bueno, dice, desfoga tu ira, desahógate, déjala salir en formas que no sean destructivas, si seguís decidido a conservarla, pero empezá a pensar en vos mismo como una persona capaz de pensar de manera diferente cuando se siente frustrada. Que la ira inmovilizante pueda ser reemplazada por emociones más gratificantes y positivas. ¿Sí? Entonces, empezar a pensar si sos, que esto es, a ver, es normal, ¿eh? O sea, les está hablando una persona que en su adolescencia tuvo muchísimos episodios de ira, más que nada con el deporte, porque justamente era algo que yo me creía que tenía que controlar y hacía un hábito constante de esta ira desenfrenada y no me preguntaba cómo poder erradicarla, porque de hecho hasta te pensás que es algo que lo tenés que sentir, ¿no? No está mal sentirlo si no te hace mal, pero si ya te está haciendo mal, ahí quizás hay que darle una vuelta de rosca, porque es mucho mejor evitar sentirlo, ¿no? Llegar a evitarlo. Bien, y acá les quería mostrar, esto no está en el libro, pero bueno, me gustó como para que lo veamos, ya lo vimos con Equipo Consciente. Este es un mapa de los niveles de conciencia del doctor David Hawkins. Él es un psiquiatra, tiene muchos libros, murió en el 2012, pero tiene muchos libros. Uno de ellos es Dejar ir, otro es El poder frente a la fuerza y otro es el mapa de los niveles de conciencia, que es justamente esto. Él lo que estudió puntualmente en todo su estudio, digamos, creó y estudió el mapa de los niveles de conciencia puntualmente para que se entienda y no vayamos a un idioma muy denso. Hay una vibración en base a cada emoción, a cada sentimiento que vamos teniendo. ¿Sí? Fíjense que vergüenza la tenemos en 20, esta es la vibración, paz e iluminación, bueno, paz 600, iluminación 700 y 1000, ¿no? En cada emoción tenemos una visión de vida, tenemos una emoción, ¿sí? En cada nivel, obviamente, perdón, cada nivel, no emoción, en cada nivel tenemos una visión de vida, una emoción, un proceso y una visión de Dios. Coraje es es el nivel que calibra en el medio y ya empieza a calibrar en los niveles positivos. Pero a partir de orgullo para abajo, está calibrando en los niveles negativos. Y tenemos acá a nuestra amiga la ira. La ira calibra en 150. La visión de vida es antagonista, si nos fijamos acá, la emoción es odio, el proceso que tiene la ira es agresión, y bueno, la visión de Dios es un Dios vengativo, ¿no? Entonces, la manera en la que, bueno, obviamente ya, si vamos más para abajo, miedo, pena, fíjense lo que calibra la pena, la apatía, la vergüenza, la culpa, fíjense la culpa, 30, ¿no? Entonces, a medida que vayamos bajando en niveles de conciencia o en nivel, sí, de que vamos sintiendo, vamos bajando la vibración, o sea, vibraciones más densas.
Por ende, la manera en la que podemos ir saliendo un poco de todo esto es ir preguntando, que eso es lo que se aconseja siempre, qué pregunta me puedo hacer para salir de este nivel de conciencia y poder llevar. De la ira no puedes salir, llegar a la voluntad o a la aceptación de una. De la ira vas al orgullo primero. Tenés un episodio de ira y lo que haces es salir de a poco. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que me resultó de esto? O sea, ¿qué es lo que me está haciendo sentir este episodio iracundo que hace que yo tenga una acción agresiva hacia mí o hacia el otro, hacia otra persona o lo que sea? Entonces, trato de empezar a ir al orgullo, ¿no? Empiezo a paso, fíjate, de una visión de vida antagonista, paso a una visión de vida exigente, del odio paso al desprecio, ¿sí? De la agresión paso al engreimiento. Y después, como puedo salir de a poco y con las preguntas que puedo ir saliendo, paso a coraje. Ya empiezo a vibrar un poco en la parte superior, ¿no? Ya estoy en afirmación, ya fíjense que el proceso acá es empoderamiento, estoy más permisivo, perdón, tengo una visión de Dios más permisivo, entonces ya puedo empezar a sentirme de otra manera. Pero ahora, si yo de la ira me sigo embrollando y sigo bajando, ¿sí? Eh, Fíjense que puedo seguir bajando el nivel de vibración. Y eso es lo que explica puntualmente cuando nos sucede algún episodio negativo, nos sucede, estamos en un embotellamiento en el tráfico y empezamos a tocar bocina porque sí o sí tenemos que llegar a tal lugar y empiezo a putear a todos y me saco la cabeza por la ventana y tengo un ataque de ira, un brote de ira. Eso es lo que hace que después cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el embotellamiento hagan que yo me mantenga en esta vibración. O sea que yo estoy actuando en base a, o sea, la identificación con este nivel de conciencia y sigo haciendo como un bucle de cosas negativas. Lo más seguro es que si sigo en este nivel de conciencia, cuando llegue al lugar, responda mal a la gente que está ahí, se sienta como toda esta parte densa energética que siga haciendo que el bucle lleve al mismo puerto, porque no hay forma. O sea, no hay manera de acá tener un resultado de alegría, ¿no? Entonces es importante estar conscientes de este cuadro, es importante estar conscientes también de nosotros mismos en el día, porque también podemos empezar acá o acá, pero terminar el día acá, ¿sí? En amor, en razón, en aceptación, ¿sí? Buscar las maneras que o las formas en las que yo pueda llegar a este nivel de aceptación, de voluntad, ¿sí? De amor, buscar el amor en las cosas que hago y tratar de salir, no, si yo todavía tengo el hábito de la ira, tratar de salir lo más rápido posible. Con las preguntas, recuérdense que las preguntas son la llave de todo, empezar a preguntarme aunque cueste o aunque sea crudo ver lo que me respondo o hacer consciente lo que me respondo, pero es la única manera de poder seguir avanzando y poder estar bien, ¿no? O sea, eso es lo que buscamos todos, ¿o no? O sea, la idea sería estar bien, viajar tranquilos, pero bueno, es constantemente esta lucha con el mayor contrincante que es la mente. Bernarda dice, el alma se vuelve liviana cuando entiende que la alegría no se pide, se crea. Totalmente. Hermoso. Bien, perfecto. Bueno, quería parar un poquito ahí con el mapa de los niveles de conciencia porque me parece que es muy importante y también entender cada nivel de conciencia y cada emoción que vamos teniendo y cómo poder ir saliendo de cada una y no entrar en un bucle negativo. Algunas causas más comunes de la ira. La ira en el coche. Bueno, como decíamos recién, como conductor podés llegar a experimentar gran cantidad de rabia y movilidad emocional por las cosas que te decís a vos mismo, de la manera como los demás deberían conducir. ¿Sí? Todos deberían conducir, manejar de una determinada manera, si no, sos un burro manejando, ¿no? Y estamos manejando y vamos puteando a todo el mundo, a los cuatro vientos, porque no doblaron donde tenía que doblar, no pusieron línea, no, bueno, o en un botellamiento, como vimos recién. La ira en los juegos competitivos, te enojas con tus compañeros o con tus oponentes por reglas del juego, pueden llegar a tirar al suelo una raqueta de tenis porque se cometió un error. Sí, acá entré yo en gran parte de mi vida, como les contaba, que jugué al rugby mucho tiempo de mi vida, y sentí y experimenté muchos episodios de ira
que sinceramente, bueno, todos quienes conocen cómo te domina la ira entenderán, ¿no? O sea, hay una especie de inmovilización y hasta de irreconocimiento de lo que se puede llegar a hacer, porque justamente es algo que no se domina cuando te envuelve, ¿no? Cuando te controla. Por eso es importante trabajar las cosas previas, ¿no? Todo lo anterior para poder tener las herramientas necesarias que hagan que no te domine cuando llegue. Puede llegar un episodio con una ira, posible ira latente, pero lo puedes dominar. O sea, puedes tener las herramientas para dominarlo. Ir ante lo fuera de lugar. Mucha gente siente rabia contra un individuo que considera fuera de lugar. ¿Sí? Ir ante sucesos mundiales que están fuera de tu control. Bueno, también eh, no está mal ver lo que sucede en el mundo, ¿no? Pero si ya no vamos a poner personales y vamos a dejar que eso contamine nuestro interior, si no podemos hacer nada, ¿por qué nos vamos a sentir iracundos por algo que ni siquiera tenemos el control? ¿No? Entonces, también ser conscientes de eso, o sea, cuánto estoy dejando entrar a mi templo, ¿sí? Porque mi templo es mi templo y es sagrado, y por ende cuánto estoy dejando entrar. Ya sea todo, con todo me alimento, con noticias, con lectura, con series, películas, con personas, con todo estoy alimentando o contaminando. Acá el chat. Mar, Mara me dice, tenía un jefe que era ira y me hacía reír mucho, era muy gracioso, parecía el dibujito. Bien. Formas de reemplazarla. Lo primero y más importante es tomar contacto con tus propios pensamientos en el momento mismo en que te enojas. O sea, estar alerta. Yo creo que este trabajo es el trabajo más difícil de todos. Ser consciente del pensamiento, que no te ataque. O sea, ser consciente de lo que estás pensando y hasta algún punto quizás no darle todo el poder a eso. Porque si vos le estás dando todo el poder a ese pensamiento, que es una reacción y un hábito, puede que no lo controles y de vuelta vuelvas a caer en el bucle de que te hace sentir que es real, ¿no? Entonces, ser consciente y tomar contacto con los propios pensamientos en el momento en el que te enojas, ¿sí? Postergar la ira. Esta estrategia puntualmente es muy, muy satisfactoria, o sea, es muy, muy clave. Postergar la ira, o sea, que si te enojas, trata de postergarla 15 segundos o 10 segundos. Es la regla de los 10 segundos cuando sucede algo, ¿no? Cuando pasa algo, que vos ya te estás dando cuenta de que te está llamando esa sensación de ira. Busca hacer el ejercicio de postergarla, ¿sí? Al principio pueden ser 10 segundos, 15 segundos, y después, bueno, puedes explotar como acostumbras, pero en el próximo episodio postergar a 30, ¿no? Si la podés seguir postergando es porque la podés controlar, ¿no? En el momento en el que la podés postergar es porque la podés controlar. ¿Sí? Entonces es importante que puedas hacer consciente eso para que después también ves cómo te sentís cuando la postergaste, ¿no? Porque seguramente no te estés sintiendo en el mismo momento que se genera la ebullición. Trata de acordarte en el momento en el que te enojas que los demás tienen derecho a ser lo que quieren ser, que tu ira empieza con el pensamiento de querer hacerlos diferentes. Bueno, esto es en base a algo que sucede con una persona que no está alineado a lo que vos querés que haga o a lo que se dijo que tenían que hacer, o bueno, en la convivencia pasa, tienen millones de ejemplos. Pero bueno, em, trata de acordarte de eso en el momento y usar como esta cuestión de empatía, ¿no? Que puede llegar a suceder y entender que quizás a vos también se te puede olvidar y bueno, ponerte en el lugar del otro, como puedas, ¿no? Obviamente. Escribir en un diario tu comportamiento iracundo, apuntó exactamente el día, hora y lugar del incidente en el que escogiste enfadarte, sé muy exacto y cumplido en tus anotaciones, obligate a apuntar todas las veces que has reaccionado con rabia. Bueno, el escribirlo, el ponerlo el apuntarlo, el ponerlo en tu diario, también ayuda porque también es una manera de descargar, como todo lo que siempre hablamos de que ayuda a la escritura.
Así que puede ser una buena estrategia. Aplaca tu ira durante los primeros segundos clasificando lo que sentís y lo que crees que siente tu compañero también. Los primeros 10 segundos son cruciales. Si lográs sobrepasarlos, sabrás a menudo que la rabia se ha desvanecido por sí sola. Bueno, lo que habíamos hablado recién de los 15 segundos es más o menos esto lo mismo. Lo ponen dos puntos similares, pero puntualmente este es también ponerse en lo que siente tu compañero o la otra parte también, ¿no? Bueno, punto fundamental, amarte a vos mismo. O sea, si lo haces, no te sobrecargarás de un sentimiento que resulta tan destructivo para tu persona. Fíjate que ahí estará, yo creo que está todo. Eh, si vos sentís que hay algo que te está destruyendo tanto como un ataque de ira, pero te amás lo suficiente, vas a buscar todas las formas posibles para poder prevenirlo la próxima vez. Si vos pensás que es un hábito, que vos no lo podés controlar y que volvés, porque eso también es un mecanismo muy interesante de la mente humana, volvés a propósito a esas cosas que te hacen generar, porque liberás dopamina, o sea, en la ira de liberar dopamina, adrenalina, noradrenalina, un montón, pero fíjate que si lo dejás desde el lado inconsciente, vos estás buscando de vuelta llevarte a eso, ¿no? Pero si hay amor propio, vas a hacer lo que sea, lo posible, desde tu amor propio, para no volver a llevarte a eso. Cuando te encuentres en alguna congestión de tráfico, controla el tiempo, espera sin explotar, trabaja para lograr controlarte, usa el tiempo creativamente escribiendo alguna carta, adelantando algo que tengas para el trabajo, trabajando la respiración o reviviendo algún recuerdo que te traiga felicidad. Busca sacarte un poco de eso, porque a veces es más dramático todo lo que te pinta la cabeza y que vas a demorarte un montón de tiempo. Y capaz que no te demoraste mucho, pero todo lo que te costó energéticamente esa escena de ira, la terminás pagando durante todo el día. Entonces, quédate tranqui, fíjate trabajar algunos recursos, algunas estrategias que te puedan llevar a la tranquilidad y y buscar en esa tormenta asentar el aprendizaje, porque ahí es donde se asienta. Dice Lau, una linda forma de ponerse a prueba es cuando te quieren contagiar la ira de cualquier forma y tenés dos opciones, frenar un segundo y decidir enroscarte de la misma manera o decir, yo no voy a permitir que esto me termine sacando de quicio así. Perfecto, sí. En el momento en el que decís, no me pertenece, esto no me pertenece a mí. ¿No? Y ahí reclamas tu identidad y tu paz, ¿no? Esto no me pertenece. Bien, por último, la ira se entromete en nuestro camino, no vale para nada, no es beneficiosa para nada. Como todas las zonas erróneas, la ira es un medio que sirve para usar elementos externos a ti a fin de explicar cómo te sientes. Olvídate de los demás, haz por tu cuenta tus propias elecciones y no permitas que éstas estén empañadas por la ira. ¿Sí? Entonces, eh, tener en cuenta que, como todas las zonas erróneas, es un medio que te sirve. O sea, la ira viene a ser como una cuestión de como canalización de lo que puede llegar a estar sucediendo dentro tuyo, pero no por eso tenés que dejar que te domine o que te controle, que te lleve a un episodio en donde, bueno, un brote, ¿no? En el que puedas llegar a hacer cosas o inmovilización, o cosas irreconocibles, que no puedas reconocer y que, bueno, que son propias de esta falta de control o este dominio que puede llegar a producir la ira, ¿no? Así que lo importante es saber identificarla, eh, poder hablarlo con alguien si llegas nada, o sea, si llegas a necesitarlo, poder hablarlo con alguna persona de confianza. em, y siempre, siempre recuerdo, yo tengo un amigo que él tenía como el problema también o la cuestión de que se sentía mucha ira, ¿no? Y sucedía de que de alguna manera cuando le hablaban de una forma, él sentía como algo adentro que, que hacía porque no le gustaba que le ordenen, ¿no? Pero puntualmente, o sea, si vos en el día a día vos decís,
fíjate, pon esto allá o pon esto acá, es como que no le estás ordenando, es como en el día a día algo, es la forma en la que lo decís y uno, generalmente nosotros estamos acostumbrados a hablar de esa manera, pero bueno, él lo sentía de esa forma. Y me enseñó algo muy, muy valioso, porque en el momento en el que él sentía como esto, o que yo hablaba de esa forma, o que él lo sentía de esa forma, eh, como que buscaba irse a aislarse, ¿no? Y como tranquilizarse un poco, porque ya estaba como tratando de dominar estos episodios de ira, ¿no? Que podrían llegar a explotar. Entonces me dijo, fíjate que, o sea, te quiero decir algo, amigo, fíjate que si vos me decís esto así, yo por ahí lo siento de esta manera, eh, yo tengo este tema y este tema, entonces, bueno, cuestión, estoy trabajándolo. Si podés, me podrías preguntar, o sea, si yo quisiera hacer esto, si yo quisiera hacer lo otro. Entonces, yo le dije que sí, que obvio, o sea, y le agradecí claramente por decírmelo, porque si no, no lo hubiese, yo no me hubiese dado cuenta. De hecho, quizás del otro lado no se hace con la mala intención, claramente, ¿no? Entonces, ahí como que le agradecí y de hecho le agradezco porque también esa forma de pedir las cosas después la trasladé a toda la gente. Y siento como que yo mismo lo siento como que también es una manera más amigable de pedir algo o de decirle a alguien que haga algo. Entonces fíjense que el hecho de comunicar también sirve un montón. Siempre, obviamente, tratar de ver cómo se puede comunicar y hacerlo siempre desde un buen lugar, ¿no? Pero bueno, el comunicarlo siempre es muy, muy positivo y no te cerrás en vos mismo como para poder también hacerle entender a la otra persona, ¿no? Porque quizás del otro lado realmente no se percibe. Entonces está bueno la comunicación. Bueno, muchas gracias nuevamente por conectarse hoy a este cuarto bloque de este hermoso libro, Tus Zonas Erróneas, que aunque sea viejito, yo considero que es un tesoro, la verdad, como libro de desarrollo personal y todo lo que nos puede llegar a despertar. Eh, bueno, tiene muchísimas recomendaciones también y es muy bueno. Em, y bueno, yo creo que de alguna manera, si están acá hoy es porque están conectando también un poco con esto, con esta forma de, bueno, de empezar a ir hacia adentro y de buscar esas respuestas que a veces nos tienen como medio atados a este piloto automático y de alguna manera quizás vamos viendo como alarmas o maneras de decir, che, capaz que puede llegar a ser por otro lado. Y bueno, y siempre considero que hablarlo con gente que esté también en esta, ¿no? En la de la lectura, en leer libros de desarrollo personal, leer libros de crecimiento personal, está muy bueno porque ayuda es una manera como yo creo, de asimilar la información de cada libro de una forma como más, bueno, en comunidad, como más potente y también sentir esto de quizás con las vivencias de otros o la manera en la que puede llegar a otro a expresar lo que le sucede en base a cada libro y demás, se puede llegar a hacer más vívido el aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces se leen muchos libros, o sea, lees muchos libros, pero hay mucho aprendizaje ahí o hay mucha información que por ahí pasa por alto. Entonces, el hecho de que se pueda hablar siempre fomenta como el crecimiento y las ganas de seguir creciendo. Así que muchas gracias, gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, momento de feedback. La idea es que quien quiera contar algo, quien quiera hablar, quien quiera decir un poco la idea de cómo les viene pareciendo el libro, qué les viene pareciendo, si lo están leyendo, que lo hagan con total libertad y que bueno, que puedan expresarse. Ahí Mara, que levanta la mano, dale tranquila. Ahí está. ¿Se escucha?
Sí, bueno, dos puntos y voy a tratar de ser como breve. El primero, cuando hablaste de esto de uno sentirse expulsado de cierto, que en realidad es la segunda vez que estoy con el libro, ¿no? Y siempre le encontrás algo nuevo cuando volvés a repetir un libro. Y eso me parece genial y por eso cuando lo vi dije, está, voy por esta. En el primer punto, cuando se habla de esto de sentirse expulsado cuando uno expresa su propia opinión, a veces siento que no nos animamos a expresar, y me incluyo porque todo el tiempo me analizo cuando hablo, eh, a expresar lo que sentimos, por miedo a que el resto nos expulse de ese lugar. Y yo lo que estoy haciendo ahora es como, sí, trabajar el pensamiento crítico todo el tiempo, pero no por criticar al otro, sino por cuestionarme, por preguntar, eh, yo soy licenciada en comunicación y a veces siento que las cosas, o sea, la palabra en sí no se le da el poder que realmente tiene. Entonces, desde que comencé con eso, el pensamiento crítico ha sido como que se ha implantado, y no por juzgar al otro, sino quedarme callada y escuchar qué es lo que está pasando y no cuestionar, sino tener yo mi propia visión del tema. Y si el otro me pregunta, sí se lo doy. Y si no me pregunta es porque no le interesa. También entender eso. Eso me llevó a la primera parte. Y la segunda, con respecto a Ira, me tocó vivirla muy de cerca con un jefe. Y como yo ya había visto intensamente, por ahí les parezca súper estúpido lo que les digo, pero no importa. Pero intensamente está hecho, es una película que también tiene cuestiones psicológicas, hay psicólogos que la han hecho, y el dibujito de Ira tiene todos los patrones. Y yo veía a ese jefe y era, les juro que era ver el dibujo de Ira. Y un día estábamos en una reunión, yo era gerenta de ese lugar, y él era mi supervisor de todos los gerentes. Y estábamos en una reunión y yo ya me di cuenta y empezó con su patrón de Ira, y lo miré y le digo, perdón por lo que voy a hacer. Y me empecé a reír en plena reunión. Y él me miró, se descolocó totalmente y me dijo, ¿qué te pasó? Le digo, perdón, pero te voy a decir algo, si me quieres echar, hacelo. Pero para mí, la vez que te enojas, hace 2 meses que me lo aguanto, pero para mí sos el dibujo de ira. Y él se empezó a reír. Y entonces me di cuenta que a veces la ira, tomada con humor, puede ser aplacada. Y desde ahí nuestra relación fue hermosa. Lo que sí fue peligrosa, porque yo me daba cuenta que sus patrones de ira podían influir. Por más proceso que uno haga, el otro te influye. Porque yo está bien, me lo fui tomando como un humor, pero cuando él llegaba así y yo no estaba, el equipo era afectado. Entonces yo tenía que ser la que ponía paño frío. Y eso te cansa. Igual yo le agradecí porque gracias a él, después de 2 meses de haber detectado esas cosas, decidí renunciar por mi salud mental. Más allá de que me lo tomaba con humor. Entonces la ira puede ser peligrosa. No porque vos la tengas, sino porque si el otro la tiene, ¿cómo te afecta a vos? Y por ahí, sin ser una persona con ira, puede ser afectada. Entonces, nada, eso, quería compartirlo. Gracias por lo del libro, gracias a todos. Y nada. Grande, Mara, gracias a vos. Gracias por compartir. Bien, quien quiera. Lau. Para variar. Eh, lo que dijo Mara es muy cierto y era un poco lo que había comentado antes, que a veces no es que nosotros nos queremos enojar o estar con ira, pero alrededor surgen cosas que te quieren llevar constantemente a ese punto. Y sí, es muy difícil no caer en el jueguito de enroscarse de la misma manera. Eh, pero me parece que está bueno este libro para detectar no solamente las cosas que nosotros tenemos de erróneas, sino a los demás y decir, pará, no, no es un tema nuestro, está en su proceso que todavía evidentemente no le llegó la forma esa de querer crecer o de querer sacársela de encima eh, de su cuerpo, ¿no? De su cabeza. Eh, y poner nada, de parte de uno, toda la mejor voluntad para tratar de que no se pueda. A veces es muy difícil no caer en la ira a causa de los demás, pero bueno, eh, yo creo que con el tiempo se te van a seguir presentando hasta que decís, ya, ya está, yo no lo aguanto más. A mí me pasa que ahora digo, hay situaciones que ya no las tolero como las toleraba antes, a lo mejor. Eh, Eso por un lado. Y lo último que quiero decir, que no hablaste de este capítulo, que es el último,
pero yo lo leí 4 veces el último capítulo, porque me parece que es, dentro de todas las bofetadas que te da durante los demás capítulos, es como el que te dice, para, no está tan mal, porque hay un montón de cosas que yo ya pude conseguir y yo voy camino a eso. Y por el otro lado, empezar a detectar cuáles son las personas raras, como le dicen, que te vas encontrando. Y yo me estoy encontrando con gente que veo que tiene zonas erróneas que ya están como superadísimas. O es mismo que uno está creciendo y te pone alrededor gente de ese estilo, ¿no? Esa gente rara, como le dice el libro, que me gusta que le diga rara. Eh, entonces me pareció buenísimo porque decís, ah, pará, estoy con la gente con la que tengo que estar. Estoy yendo camino a donde tengo que estar, y se te fueron quedando en el camino un montón de personas que decís, esta gente todavía tiene mucho para trabajar y a mí no me sirve. Eh, entonces me pareció un cierre, pero buenísimo el último capítulo. Se los recomiendo que lo lean. Bueno, bien, sí, el último capítulo es una caricia después de todas las que te da. Pero sí, bueno, si no, si todavía lo están leyendo, el último, el 12 no se lo pierdan, sigan leyéndolo y lean ese que está bueno. Puntualmente habla de todo lo que es una persona sin zonas erróneas, lo que se le puede llegar a, cómo identificarías a una persona sin zonas erróneas, ¿no? El retrato. Así que muy lindo, muy lindo. Si quieren, abren el micrófono y hablan nomás. Sin- Buenas, Hola, Andrés. hola. Sí, se escucha. Yo quiero, sí, no, yo quiero hablar que me llamó mucho la atención cuando nombraste en un momento síntomas del cuerpo que suceden cuando capaz estás no sé si se relacionaba con la ira o qué, pero me hizo acordar a una situación que viví cuando era más piba, tipo 2021, que tenía como una alergia en el cuerpo urticaria y como que era muy, bueno, molesto para mi día a día. Entonces, bueno, fui al alergista, no sé qué, y saltó en un estudio de análisis de sangre que me hice como que el cortisol lo tenía, lo normal en una persona, me explicaba el profesional, que era como 100 y yo tenía 200 de cortisol en el nivel de sangre y, y me acuerdo que me decía como, bueno, flaca, algo te estás haciendo mal en tu vida. Y bueno, ahí me puse a analizar qué onda. Y bueno, todo está relacionado justamente con una relación de convivencia en ese momento en pareja, eh, con una persona que, bueno, tiene un carácter muy dominante. Y, y, y bueno, el libro me hubiera llegado muy bien en ese momento, pero para salir de esa yo tuve que, bueno, buscar ayuda y me sirvió un montón el psicoanálisis y esta cuestión de empezar a prestarle atención al cuerpo, que ya llegar al nivel de que ya que se presenten síntomas y es un viaje, digamos. Y bueno, nada, me acordé justamente de esa situación y todo el proceso, pero también pienso que no se me despertaba la ira, pero como bueno, en ese momento no sabía comunicar qué era lo que no quería, qué sí lo que quería, me pasaba eso de la sumisión directamente y eso del aguantar y no comunicar las cosas se despertó después en un síntoma del cuerpo. Así que está buenísimo, aprendí a eso, como escuchar el cuerpo y nada, hacerse cargo y tomar la decisión de si esta relación no me hace bien y no, no me suma, como tomar la decisión y decir, bueno, hasta acá, digamos. Eso quería compartir. Hermoso, Andrés. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, si alguien más tiene ganas de hablar, puede hablar tranqui. Y bueno, les quería comentar que
Como ya vieron en el grupo, ya pasé el librito que vamos a leer próximamente, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Puntualmente es- puede llegar a ser denso en los primeros capítulos, pero más que nada lo que vamos a abordar justamente es, bueno, seguir andando un poco eh, todo esto, que yo siento puntualmente en mi vida ha sido fundamental empezar a adentrarme en las emociones, en todo lo que respecta a la inteligencia emocional para tomar decisiones, para tener relaciones, para, para los proyectos que cada uno tenga, para el desenvolvimiento de todo lo que podamos llegar a tener en nuestra vida. Eh, es muy interesante porque el libro habla de que si bien tenemos un coeficiente intelectual, muchas veces queda rezagado porque hay un desequilibrio de nuestra inteligencia emocional y es algo que no nos han enseñado, algo que no nos han dicho, no hubo ninguna materia en el colegio, no hay ninguna carrera, ninguna facultad. Y creo que hay muchas cosas que van de la mano con las emociones y si pasamos toda nuestra vida sin saber leerlas, vamos a estar quizás trabados en cosas que no entendemos por qué. Y son emociones que nos vienen a traer mucha información, que nos vienen a decirnos mucho de nosotros y que si tenemos las herramientas puntualmente lo vamos a poder sobrellevar, lo vamos a poder aprender y vamos a poder seguir avanzando. Entonces, por eso quise cerrar el año con este libro de inteligencia emocional. De vuelta, repito, o sea, no es obligación leerlo. Lo lindo es estar en las charlas y poder bajar la información de manera amena y poder relacionarnos de esta manera en comunidad. Ese es el único objetivo de la iniciativa de este grupo. Y bueno, y si bien la lectura es hermosa y todo lo que si podamos seguir fomentando la lectura es muy lindo, pero después lo importante es el trabajo, o sea, que no se nos olvide eso, porque muchas veces, eh, que me ha pasado mucho tiempo, nos distraemos en el querer leer, leer, leer todo el tiempo y justamente hay algo bueno, que está en una mínima acción que no lo estamos haciendo justamente porque estamos buscando de vuelta afuera. Entonces, siempre ser muy conscientes de eso y buscar hacer carne el conocimiento de alguna manera, con que se haga carne el conocimiento de un solo libro en toda la vida, vamos a poder avanzar un montón. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias nuevamente por estar acá, por dedicarse este ratito a ustedes, un domingo. Que tengan un hermoso domingo y lo disfruten. Y bueno, vamos a estar informando ahí cuándo va a ser la próxima charlita. Adiós. Gracias, buena semana. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias por tu charla, la verdad que impecable, me encantó. Gracias, Mari. Abrazo. Abrazo.